está en el Salmo 127. Solo voy a repetir un verso del Salmo 127 y vamos a regresar aquí a este Salmo 112, que por eso lo he leído varias veces hoy, para que nos quede grabado en nuestra mente y que podamos recordar el mensaje del Señor. Busca el Salmo 127 y después regresamos al Salmo 112. Solo voy a leer un verso o dos versos del Salmo 127, verso 3, porque estoy hablando específicamente de eso, de los niños, de los hijos, y obviamente después tendremos la Santa Cena. Dice el Salmo 127, verso 3, leamos hasta el 4. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y dice el 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Qué tremendo, ¿no? O sea, por lo tanto, nuestros hijos son una bendición. ¿Cuántos pueden confesar conmigo y decir, mis hijos, los que tenemos hijos, ¿verdad? Digan, mis hijos son una bendición del Señor. Amén. Eso usted tiene que creerlo hasta el tuétano de sus huesos, ¿verdad? Que se le penetre a usted eso. Diga de nuevo conmigo, mis hijos son una bendición del Señor. Aleluya. Hay que creerlo, pero después de eso viene la parte que nosotros hacemos. O sea, Dios hace su parte, pero yo hago mi parte también. Porque esto así funciona, hermano. La Biblia dice que Dios nos dio los hijos como herencia. Eso dice la Biblia. No lo estoy mintiendo yo. Ahí está escrito. 127 Salmo, verso 3. Dice que mis hijos son la herencia de Jehová. Así dice la Biblia. Pero yo hago mi parte para que eso se llegue a cumplir en mi vida. Que eso sea un hecho. Que yo pueda ver que esos hijos que Dios me ha dado como herencia, realmente, porque hermano, las herencias, hasta donde yo sé, cuando usted recibe una herencia es para bien. O sea, ningún padre, ningún abuelo da una herencia para causarle problemas, sino que al contrario, le das una herencia y ese abuelo o ese padre, esa madre, cuando escriben ese testamento, están pensando en los hijos o en ese nieto, pues dependiendo, ¿no? Y entonces la persona parte, pero sabe que su hijo, su nieto, queda con esa herencia para que él disfrute y le vaya bien en el resto de sus años que va a vivir. Entonces, cuando Dios nos da los hijos, partamos de ahí, Dios está pensando que esos hijos son para bien. ¿Cuántos dicen amén? Los que tenemos hijos, ¿verdad? Y el que está casado y va a tener también diga amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Los hijos son una herencia. Y Dios da esa herencia y Él no la da para mal. Ahora, aquí viene la otra parte. ¿Qué sucede entonces cuando los hijos, en vez de ser realmente esa herencia que Dios me dio, se convierten en un problema? Podríamos decir así en buen español mío, en un dolor de cabeza, ¿verdad? Y usted dice, Señor, porque hay gente que ora y dice, Señor, mira este hijo que me diste, como oraba un hermano una vez allá en Guatemala, ¿verdad? Él oraba y decía, Señor, la esposa que me diste. Y Dios le dijo, ¿cuál? Y dice, tú te la buscaste, le dijo así. Porque eso es cierto, hermano. Hay veces usted se la busca con los ojos carnales. Pero en el caso de los hijos, Dios los da. Y le voy a explicar a qué me refiero. Había una vez un debate que estaba preguntando que por qué ocurre ese temor en las parejas de tener hijos. Porque, entiendo, o sea, hay veces nos casamos y cuando no hay hijos nos preocupamos porque queremos hijos. Pero cuando comienzan a venir y a venir, entonces también nos preocupamos. Porque decimos, bueno, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo me las voy a arreglar? ¿Verdad? Y siempre estamos preocupados. Tenemos, nos preocupamos. No tenemos, estamos peores. Y esa vez que discutían estas personas, mire qué interesante. ¿Sabía usted que a la luz de la Biblia, Dios es el que da los hijos? ¿Sí? Y le voy a explicar qué es lo que quiero decir con eso. Cuando Dios une a una pareja y la une correctamente, cuando digo correctamente me refiero que pasan
por los lazos del matrimonio, con la bendición del Señor, se preparan, se educan, saben a lo que vienen, porque la Biblia enseña que nadie va a enfrentar a un enemigo sabiendo que viene bien equipado y bien armado y él va con unos 4 soldados ahí y unas armas, ¿me entiende? Que no le va a poder hacer frente. Dice la Biblia que le manda una embajada y le dice, por favor, paz, porque lo va a barrer, lo va a destruir. Cuando una pareja van a unirse, no es a la loca, sino que debe haber un plan, plan, o sea, planear antes. Y como cristianos, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Nadie, hermano, debe de hacer lo que hacen muchos, que por ahí se van, muchas parejas que andan de novios, se van por ahí a lugarcitos oscuritos, por ahí bajo de un árbol, bajo de un matón, por ahí, como decimos nosotros. Y comienzan a tocarse, a acariciarse y a tocar áreas prohibidas que son solamente exclusivas para el matrimonio. Y entonces al rato están encendidos los dos. Porque esa es la verdad, hermano. ¿Ya? Esa es pura verdad. Me dijo una vez un amigo a mí, yo no iba a los parques, me dijo así, a estar con las novias. Yo me iba directo al motel. ¿Se imagina usted qué bárbaro esto? Yo no era de estarme exhibiendo, me dijo, ahí en el parque, ahí, en ese, no, yo voy directo, me dijo, al motel. Yo estoy hablando de gente impía, gente inconversa, ¿verdad? Yo fui soltero. Y fui, como le digo, anduve por ahí. Y usted sabe, uno de joven, pues, tantas oportunidades que uno tiene. Pero le doy gracias a Dios, hermano, y sabe, siempre testifico que Dios siempre me dio inteligencia. Y cuando yo miraba una muchacha muy abusiva conmigo, porque hay muchachas que son muy abusivas, déjeme decirle. Yo andaba una vez en una fiesta, no cristiana, fiesta del mundo. Y ese día no era mi ciudad, era otro pueblo. Y me dice la novia esta, que no era ni novia mía, era una amiga, imagínense usted. Hoy vas a dormir en mi cama, me dijo así. Y dije yo, bueno, voy a dormir bien. Dije el rato de la madrugada, porque la fiesta era hasta casi al amanecer. Y cuando llegamos a la casa, ya como a las 4 de la mañana, me dice, esta es mi cama, me dijo así. Y entonces yo, claro, yo andaba cansadísimo, hermano. ¿Sabe usted lo que es estar de pie y bailando toda una noche ahí? Y entonces yo me acosté en la cama así, yo cansado. Y me dice, te voy a quitar los zapatos. ¿Cómo? Le dije yo. No, le dije yo, váyase para su cuarto. Usted me dijo que me iba a quedar aquí, si no yo me voy para la sala, le dije yo. Porque su mamita sabe que estamos aquí, ella nos escuchó que entramos, le dije. Así que, mi hermano, me dio pena, pero la tuve que echar del cuarto de ella misma y de su cama. Porque yo, como decimos nosotros, yo pensaba con la cabeza. ¿Verdad? Obviamente con la cabeza es que se piensa, pero hay gente que piensa con los pies. Y yo dije, no, yo quiero tener un hogar en regla. Y yo no era cristiano, hermano, imagínese usted. Yo quiero tener un hogar en regla, tener mis hijos, no andar así como estos, que dejan hijos por todos lados. No, le dije, váyase para allá, le dije. Si no, yo me levanto y me voy para la sala. Mira, hermano, y le dio vergüenza y se fue. Y esos muchos testimonios, hermano. Personas que me mandaban, muchachas que me mandaban cartitas. Llévame donde vos querrás. Donde vos digas. Imagínese usted la cartita ahí. Y yo se lo estoy diciendo, yo no era evangélico. Nada de eso. Pero yo pensaba. Y el debate que estas personas estaban diciendo es, ¿sabías tú que cuando una pareja se casa formalmente, como Dios manda, que planean dónde van a vivir, se preparan, cuántos hijos van a tener, si es que se puede planear eso, porque hay veces pues solo Dios sabe cuánto nos va a dar. Y estamos en eso. Decía este hermano, esta persona, Dios tiene cuenta de esos hijos que van a ser, y esos son los hijos que Dios tiene planeado darle a esa familia. Y es bíblico esto, hermano. Vemos nosotros en la Biblia que Dios escoge a un Jacob y le da 12 hijos. Escoge a un Isaac y le da 2 hijos. Y en ese entonces no habían métodos, no había nada.
Ahora, viene la otra pregunta. ¿Sabías tú, dijo esta otra persona, que hay una cantidad de hijos que están por ahí, que los padres fueron irresponsables y esos hijos no era, como queriendo decir, ningún plan de Dios, porque Dios no quiere ese desorden? Cuando los hijos andan por ahí, hermanos, las muchachas andan por ahí, viviendo, como le digo, que van y se esconden por allá, al rato están todos prendidos y terminan, ay, y muéstrame tu amor, le dice, muéstrame si me amas, le dice, y terminan, bueno, usted ya sabe. Y entonces al final, cuando viene el asunto, la evidencia, pues usted ya sabe. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Dice la joven. Bueno, abortarlo, le dice el novio. Hay que sacarlo, le dice. Hermano, mire, y se matan millones y millones de hijos. Y otros son más, no digo cristianos porque no puedo decir cristianos, porque son abusados, podría decir yo. Y le dice, no te preocupes, amor, le dice, el welfare es nuestro pastor y el welfare nos sostendrá. Porque aquí existe esa ayuda, el welfare es la ayuda pública, social. Y otros allá le dicen, no te preocupes, mi vida, le dice allá en los países nuestros, como no hay welfare, en el camino se arreglan las cargas, le dice. Son dichos de la gente, ¿no? Hermano, mire usted, y traen hijos al mundo con esa amargura, ese dolor. Y eso no es, escúcheme, la voluntad de Dios. Como dijo un predicador, no sé a cuántos le estoy pisando los callos, pero igual yo voy a seguir, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo voy a continuar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia es un Dios de orden, dice. Dios es un Dios de plan y Dios es un Dios de orden. Y Dios no quiere desórdenes, pero somos los seres humanos. Que Dios nos ha dado una cabeza con 5 sentidos para que pensemos. Pero después traemos tanto dolor, hermano. Oiga. Y ya después uno viene, pero hijo, ¿qué hiciste? Hija, ¿qué has hecho? ¿Sabe qué hizo un señor allá en mi tierra? La hija se le enamoró, él era millonario, tenía mucho terreno este hombre. Y la hija se le enamoró de un muchacho que no era del nivel de ella. Pero este padre inteligente, cuando miró que la hija estaba más enamorada y que no la podía, como que dice, desprender del novio, porque allá decían un dicho, la mujer cuando se enamora jala más que 10 yuntas de bueyes juntas. Los campesinos así decían. Y entonces, ¿sabe qué hizo el padre? Dijo el padre, dijo, no la voy a poder soltar a esta muchacha. Entonces habló con el novio y le dijo, mira, le dice, ¿y qué es lo que tú quieres ser en la vida? ¿Qué quieres estudiar? Y el papá le pagó la universidad, lo educó al yerno, podríamos decir, antes de casarse con la hija, porque él dijo, yo no le voy a entregar mi hija a un desordenado, a un descuidado, a un irresponsable. Hermano, qué tremendo. Le pagó la universidad y menos mal que el muchacho se ubicó, se orientó, coronó la carrera y el papá los casó. Hermano, no es nada fácil. Precisamente por eso hoy tenemos tantos problemas sociales. Y ahora, fíjese que estoy en la introducción nada más. Quiero llevarlo al Salmo 112 para que vea usted. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que esto sea cierto? Lo que dice la Biblia. Que nuestros hijos son la herencia de Jehová. Salmo 112. Comencemos con el versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahí vamos a empezar. La palabra bienaventurado es dichoso, feliz, cuando usted busca en el diccionario. La Biblia dice que el padre que es dichoso, que es feliz, es el que teme a Jehová. ¿Y qué significa el tener temor de Dios? No es una cosa simple, no es una cosa así sencilla. La Biblia es clara, la Biblia dice que se deleita en sus mandamientos en gran manera. En otras palabras, el ser temeroso de Dios no significa ser un religioso que viene a la iglesia, cumple con los ritos de una iglesia, pero en su casa vive una vida desordenada, hermanos. No tiene ningún control. Ese no es bienaventurado, ese es un religioso. La Biblia dice que el hombre
que guarda los mandamientos y no solo los guarda, se deleita. Dice que ese hombre es bienaventurado. ¿Y qué significa esto? ¿Quiere usted que sus hijos amen a Dios como usted hoy lo hace? No sea religioso. No sea de esas personas que cuando llegue el fin de semana, entonces me alisto y voy para la iglesia, pero toda la semana pasa una vida usted desconectada de Dios, desordenada, haciendo cualquier suerte de maldad. Hermano, eso no va a funcionar. Sus hijos lo están observando. Usted tiene que vivir el culto todo el tiempo. Tiene que hacer de su vida un estilo de vida. Porque la palabra aquí me es clara, dice, se deleita en sus mandamientos. Tiene usted que hacer de Dios su deleite. Esa bondad lo debe caracterizar todos los días. Esa parte de ser amigable con sus hijos, con los vecinos, con sus hermanos en la iglesia, con su patrón, porque a veces son bien difíciles los jefes. Pero usted debe de luchar por mantener ese testimonio. Y que sus hijos vean que usted se deleita, no solo es un religioso, se deleita en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora viene la otra parte, verso 2. Cuando usted hace esa parte que es la suya, que dice la Biblia en el verso 2, su descendencia será, que dice, poderosa en la tierra. ¡Qué tremendo! Y la generación de los rectos, que dice, será bendita. Eso no me lo estoy inventando yo, lo dice aquí la Biblia. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que muchas veces nosotros somos los primeros que le transmitimos a nuestros hijos, con nuestro ejemplo, cosas que ellos van a replicar cuando sean grandes. Yo se los he testificado a ustedes y ustedes lo saben. Nuestros hijos hay veces se parecen a nosotros, hasta en la forma de hablar, la forma de pararse. Yo conocí un niño que ahora es pastor, gracias a Dios. Pero su papá había sido pandillero, yo caminé con él mucho tiempo. Era un hombre de Guatemala, por cierto. Había estado preso formalmente 8 veces en una cárcel llamada Pavón. 8 veces. Formalmente. Condenado por el juez y todo. Y me decía, y las veces que estuve preso, me decía así que 2, 3 días, una semana, incontables, me dijo. Era tan loco que en el bar en donde estaban las mujeres agarraba la rocola, ¿cómo le llaman ustedes aquí? A la cinquela, le dicen en México, no me acuerdo. Y nosotros le decimos roconola, que le echaban monedas y salía la ranchera ahí, ¿no? La canción, la que usted quería. Era tan loco este hombre, hermano, que en el pleito levantaba la rocola, se le echaba encima así, mire. Y salía con ella encima, la levantaba. La rocola de un hombre grande, un hombre fuerte. Yo anduve con ese hombre mucho tiempo, predicando. Y sabe que este hombre, como había sido pandillero, andábamos en las calles de Guatemala ya a medianoche saliendo de una vigilia y me decía, Alejandrito, pégase a mí, me decía, pégase a mí. Y claro, yo me pegaba a él, yo lo miraba grandote a él y yo me sentía seguro. Cuando yo miraba que venían hombres por la calle, yo me le pégase a mí, me decía él, ¿verdad? Por seguridad. Y sabe que este hombre cuando predicaba, hermano, no se paraba normal, podríamos decir como nosotros, sino que él se paraba así se paraba. Y Cristo le ama, decía, agarraba el micrófono y así, porque él se paraba como que iba a pelear. Porque así él era en el mundo. Y sabe que el niño de él en ese entonces estaba chiquito. Cuando el niño hablaba, yo llegaba a la casa porque éramos bien amigos, hermano. Y el niño así se paraba y le decía, mamá, dame agua, le decía. El niño igualito al papá se paraba. Y le ordenaba a la señora. Y yo lo quedaba viendo así. Él era muy bueno como predicador, como evangelista, pero en la otra parte, hermano, por su cultura que había adquirido en la calle, él se había criado en la calle. Él me decía, yo he dormido en la calle, ahí en la cuneta, él me contaba. ¿Sabe? Los hijos copian lo que usted es. Si usted le grita a la esposa, el niño le va a gritar.
Si usted en la casa dice, hijo, hay que orar, y usted no ora, el hijo lo queda viendo y le dice, what happened? ¿Cómo que dice? ¿Y qué estás diciendo? Te quiero ver a ti orar. Hijo, hay que ir a la iglesia. Y el papá se queda viendo el partido de fútbol. El niño dice, ¿qué es eso? Dice el niño. Mi papá ya perdió la chaveta, como decimos nosotros. Oiga, hermano, la Biblia dice, oiga, que la descendencia del justo, del que se deleita, no lo digo yo, lo dice la Biblia, será poderosa en la tierra. Quiere que sus hijos sean gente de bien. ¿Quiere usted que sus hijos caminen por esta vida el día que usted no esté? Y sean gente, como dice la Biblia, de influencia, gente poderosa, dice aquí la Biblia. Habla de puestos, de lugares de eminencia. Eso es lo que está hablando. Y dice claro, la generación de los rectos, que dice, será bendita. Y termina diciendo el 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Desde niños, nosotros debemos, como niños prácticamente, nosotros vemos lo que hacen nuestros padres. ¿Por qué cree que a mí me gustó la música desde chiquito? Yo miraba a mi papá tocar la mandolina. Yo miraba a mi papá tocando la guitarra. Venía el alcalde del pueblo donde yo nací y lo invitaba a él a tocar la mandolina. Y yo miraba eso, decía, bueno, yo me crié así, viendo a mis tíos. Yo tengo primos en mariachis, un pariente que hace las guitarras, él solo, los violines, los guitarrones, muy inteligente, él mismo los hace, los requintos. Y yo me crié viendo todo eso, hermano. Siempre habían guitarras colgadas ahí. Entonces uno va aprendiendo. ¿Sabe usted que muchas veces cuando vemos los médicos, los profesionales, los abogados y gente así inteligente, nosotros decimos, qué bueno que es inteligente y es abogado? ¿Sabe? Detrás de esas personas hay un padre, una madre responsable. Escuchaba el testimonio de un médico muy prominente de Dominicana, República Dominicana, y le preguntaron en una entrevista a este señor, ya está mayor, es un neurocirujano. ¿Sabe qué dijo? Le preguntaron, le dijeron, ¿y cómo es que usted se orientó? Le dijo, para estudiar lo que usted es. Es uno de los neurocirujanos más prominentes de toda Latinoamérica, hermano. Tremendo el hombre, inteligentísimo. ¿Y sabe qué dijo él? Dijo, cuando yo era niño, dijo así. Mi madre era maestra, mis padres eran maestros, dijo así él. Y yo siempre vi libros en casa, dijo así él. Y uno de los libros que encontré era un libro que hablaba del cerebro, dijo así él. De lo grande y lo maravilloso que es el cerebro. Y cuando yo leí ese libro, yo quedé fascinado. Digo, no, yo voy a ser neurocirujano. Desde que tenía este niño 11, 12 años. Me enfoqué, dice, que yo quería hacer eso. ¿Y por qué? Porque encontré un libro en casa de educación. Un libro que va a orientar a tus hijos en lo correcto. Pero ¿qué libros lees tú en tu casa? ¿Qué programas miras en la televisión? Ay, Dios mío, no sé si voy a poder continuar hoy, Padre. Si tú te sientas en la televisión y estás viendo novelas, y la niña está al lado tuyo, o el varoncito está al lado tuyo, y ve cómo se dan besitos allá en la pantalla. Y ahora da vergüenza, hermano, ahora las películas y las novelas. Me llamó una persona y me dijo, pastor, ¿qué película me recomienda? Me dijo, porque ya no hay que recomendar, hermano. Yo siempre recomiendo, vayan a Cantinflas, porque ¿qué voy a recomendar? Hermano, si ya no hay nada sano. Ya no hay nada sano. Y tú estás viendo eso y tu hija está ahí. Oiga, hermano, ¿qué va a decir la niña? Ay, dice, si eso le gusta a mi mamá, eso es bueno. Mire, hermano, usted me considera exagerado, pero las cosas que yo digo, yo las he visto. Yo viví en Toronto y yo tenía una vecina que era italiana. Digo era porque a lo mejor ya murió, eso hace muchos años.
Y doña Lina, le decía, así se llamaba ella. Y doña Lina tenía una nietecita chiquita, como de unos 4 años. Pero doña Lina era buena a ver novelas. Uy, se miraba todas las novelas del día. Y yo la tenía de vecina y la conocí bien porque me decía, ¿te tomás un expreso conmigo? Me decía. Ellos utilizan el cafecito ese, ¿no? Y entonces llegaba yo y como era mi vecina, ¿no? Entraba y me decía, ¿te le pongo un poquito de coñac o tequila? No, le decía, déjemelo así, le decía yo. De por sí que yo era un problema para mí porque hermano pasaba yo todo el día con el ojo pelado, con ese tal expreso, hermano. Y nos hicimos buenos amigos. La señora quería aprender español y por eso me había puesto cariño. Y un día yo salgo a la calle así y yo no miraba a mis hijos. Porque ella tenía sus nietecitos. Y yo decía, ¿mis hijos dónde están? Y entonces le toqué la puerta a doña Lina. Le digo, no he visto a mis niños. Aquí los tengo, me dijo. Los tenía sentados, hermano, comiendo con sus nietos. Estaban chiquitos todos. Y un día vivíamos, era como un triple. Y entonces nosotros íbamos en la parte de abajo, de en medio. Y cuando salimos así, había un pasillo así. ¿Y cuál es mi susto? Mi esposa, ¿verdad? Que también estaba ahí. Mi esposa sale y ve que la niña me tenía trancado a Samuelito en la pared y me lo estaba, hermano, mire, en una deseadera con Samuel. Samuel estaba chiquito, hermano. Ella era más grandecita. Y entonces la niña se deshacía con él en la pared. Y me dice mi esposa, por eso Samuel le tenía miedo, me dice. ¿Y sabe dónde había aprendido la niña? Porque su abuelita era tremenda en las novelas, hermano. Así que no me venga usted a mí a decir que yo estoy inventándome las cosas. Lo que sus hijos le ven hacer, eso van a repetir. Samuelito ni se acuerda de eso, obviamente. Estaba chiquito. La muchachita era mayorcita que él y me lo agarraba, hermano, y me lo besuqueaba ahí en el pasillo. ¿Qué es lo que usted hace en casa los días que usted no viene a la iglesia, el rato que no está aquí? Esa es la mayor enseñanza que usted le está dando a sus hijos. Si sus hijos ven que usted es una persona que enseña todo lo contrario, sus hijos eso van a aprender. Hermano, es increíble todo lo que está sucediendo actualmente en Israel y en Palestina. Y disculpen que voy a usar estos ejemplos extremos, que son realidades. Una madre rescatan a su hija soldado y ella da gracias públicamente porque le han liberado a su hija y está agradecida con Dios. Pero al otro lado, un muchacho, no se sabe la edad, solo está la grabación ahí, mata a 10 judíos, agarra el teléfono de uno de ellos y llama a su madre. Y su madre ya lo bendice y le responde y lo alaba. Porque le dice, con mis propias manos, le dice, hice esto. Le dice. Y usted ve las dos cosas opuestas. Mientras una madre da gracias porque le han entregado su hija, la otra agradece porque aquel mató niños y no sabemos qué otro tipo de gente. Y así es el mundo. Y esto por eso no para. Porque media vez unos enseñan el amor a la vida y enseñan el aprecio a las buenas costumbres y enseñan valores, los otros enseñan odio desde chiquitos. Así está el mundo. Y por eso le digo, perdone si usé ese ejemplo que está ahí, ustedes quizás lo han visto. Y ahora lo aplicamos a la vida de nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que usted vive en su casa? ¿Qué es lo que usted hace afuera de su casa? ¿Qué es lo que usted hace en la oficina, en la fábrica, donde Dios lo tenga? ¿Qué es lo que usted hace? Esa es la enseñanza más pragmática que usted puede dar. Es la enseñanza más práctica, más real que usted puede dar. Porque las pocas palabras que usted puede repetir de la Biblia, los pocos textos que usted se sepa, no importa.
pueden ser 2, 3, pero si usted vive esos 2, 3 versículos, va a tener hijos justos, va a tener hijos temerosos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Yo se lo digo porque lo he visto, hermano, no estoy aquí inventándome nada. Yo llegué una vez con mi hijo a una hacienda enorme que mi hermano me llevó. Y como mi hijo me conoce a mí, él sabe. Siempre que yo voy por ahí, yo agarro y cambio. Y siempre ando billetes así de todos los tamaños para bendecir a alguien, a los amigos, a la familia. Y recuerdo que esa vez que llegamos, encontramos un montón de madres con un montón de niños. Oye, hermano, era el montón de niños. Y entonces yo comencé a darles, ¿verdad? Que les daba que 10, que 20, dándoles yo así a los niños. Y sabe que mi hijo, donde me miró, él comenzó también a dar. Comenzó a dar. Y cuando él miró que ya no tenía para dar, se acabó todo lo que andaba, le faltaba un niño. ¿Y sabe qué hizo? Dice, papá, no tenés. Me dijo, yo ya también había dado todo. Y no teníamos. ¿Sabe qué hizo? Se quitó el reloj y se lo dio a ese último niño en ese lugar. Y cuando yo lo veo, papá, ¿y el reloj? Se lo di. ¿Te acuerdas? El niño me dice que ya no teníamos para darle. Se lo di, me dijo el reloj. Hermano, yo nunca le dije a mi hijo que hiciera tal cosa. Pero los hijos ven lo que los padres hacen. Cuando uno llega con los abuelos, con los padres, con el tío, pues yo me crié en ese ambiente, de que uno saca y uno les da, lo bendice, al abuelo, a la abuelita, ¿me entiende? Y los hijos ven eso. Los hijos dicen, oh, tengo que aprender de mi madre, de mi padre. Yo miraba a mi madre cada vez que llegaba una persona de la calle, que llegaba así, mi mamá le daba de comer. Mi abuela le daba de comer. Entonces yo me formé el concepto que yo también debía de ser generoso. La pregunta es, ¿qué estás enseñando en tu casa? Hoy en día, hermano, no se enseñan valores. No esperes que la escuela te va a enseñar valores a tus hijos. Tú tienes que enseñarle con tu ejemplo continuo, cotidiano, para que ellos, cuando crezcan, enfrenten la vida y sepan que tendrán, como dice la Biblia, la generación de los rectos, que dice, será bendita. Y entonces se va a cumplir lo que dice la Biblia. Herencia de Jehová son los hijos. Ahora, ¿qué enseñamos en lo espiritual? ¿Qué enseñamos en la iglesia? Cada vez que tú vienes a la iglesia, en la forma en que te conduces, la forma en que te vistes, tus hijos te están viendo. Si tus hijos ven que llegas a la iglesia de una manera vestida indecorosa, los hijos van a aprender. Pero si tus hijos ven que tú llegas presentable a la iglesia, y máxime si vas a estar en la plataforma, si vas a participar, si tus hijos ven que llegas vestida de una manera correcta, adecuada para lo que vas a hacer, porque diferente es cuando voy a la playa, hermano. Yo llevo mi pantalón corto y es otra cosa. Cuando voy a ver a los Blue Jays igual, que mi hijo me lleva, pues yo voy con zapatos diferentes y tú, ¿me entiendes? No voy a ir así. Los hijos ven todo eso. Ah, mi papá va para la iglesia y va de pantalón corto y de camisa enseñando todos los pelos del. Entonces los hijos se forman en ese concepto, perdón, de ustedes, con ustedes. Ah, entonces a la iglesia se puede ir así. Pero si mis hijos ven que yo me arreglo los hijos dicen, ah, así es la forma de ir a la iglesia. Los hijos aprenden. ¿Cuántos dicen amén? Si yo a la hora que mi esposa me sirve la comida, yo doy gracias a Dios y bendigo a mi esposa, gracias, Padre. Mis hijos aprenden. Pero si yo cuando me sirven la comida Señor, lo que te dije ayer te digo hoy, gracias, Padre. Y termino de comer y decir que le digo, amor, gracias, qué rica que estaba la comida. Los hijos igual van a hacer. Téngalo por seguro. Porque la Biblia dice que nosotros
Como padres debemos de ser prácticos. Les voy a enseñar un solo ejemplo rápido. Vamos a Génesis 22. Génesis 22. Génesis 22. Yo les he dicho muchas veces cómo nosotros criamos a nuestros hijos. Nuestros hijos nacieron en la iglesia. Mi esposa no los tenía ahí. Maravillosamente, mi esposa hizo un trabajo maravilloso con mis hijos. Por eso hoy en día estamos descansando. Nosotros no tenemos dolores de cabeza por nuestros hijos. Son una bendición, porque la Biblia así lo dice. Mis hijos cantan en una iglesia, mis dos hijas, y usted conoce a mi hijo Samuel. Hermanos, pero comienza desde chiquitos. ¿Cuántos dicen amén? Desde pequeño. Génesis 22. Vamos a hablar de Abraham, el padre de la fe. Miren lo que dice. Abraham enseña a su hijo Isaac. No sabemos qué edad tenía Isaac. He investigado, he consultado, pero nadie sabe la edad. Se calcula que pudo tener Isaac unos 20 años, quizás, ¿verdad? Entre 18 y 20 años cuando sucedió esto. ¿Qué es lo que voy a leer? Voy a leer cuando Dios le pide a Abraham su hijo en sacrificio. Pero voy a hacer énfasis en algunos versos. Déjeme contarle rápido la historia y después le leo esos versos. Dios le habla a Abraham y le dice: sacrifícame a tu hijo, entrégamelo, su único, Isaac. ¿Y qué hace Abraham? Agarra al muchacho, prepara la leña y vea usted lo que ocurre. En el verso 6, o leamos a partir del 5, ¿verdad? Entonces digo a Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Estoy leyendo Génesis 22, verso 5. Esperad aquí con el asno y yo, oiga eso, y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Oiga esto, él dijo el muchacho, pero se cree que tenía unos 18 a 20 años. ¿Por qué? Ya lo va a mirar usted. La fe de Abraham era: vamos a ir allá, vamos a adorar. Ustedes quédense aquí, les dijo a los siervos. Yo voy a ir con él, vamos a adorar y vamos, dijo él, a volver a ustedes. Qué fe la que este hombre tenía. Él no dijo: yo lo voy a sacrificar y voy a venir solo. Dijo: no, vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto, porque había que quemarlo, y la puso sobre Isaac su hijo. De ahí sacamos que Isaac no era ningún niño, porque un niño no va a llevar una carga considerable para sacrificar un cuerpo. En este caso tenía que ser un poco de leña, bastante. Entonces no era un niño tan pequeño, ya era un jovencito, un joven tendría que decir, dicen algunos comentaristas. Entonces le puso la leña encima, o sea, que la cargara. Y dice, y el cuchillo, y fueron ambos juntos, ¿verdad? Y mira lo que ocurre. Entonces habló a Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque el muchachito o el joven no era la primera vez que miraba a su padre hacer un sacrificio a Dios. Por eso le dice: papá, ¿dónde está el holocausto? Tenemos la leña, tenemos el fuego, pero el holocausto. Y mire lo que el padre le responde en el verso 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces, oiga esto, desde el cielo. Y ahí estaba Isaac contemplando, amarrado el pobrecito, ¿verdad? Ahí todo esto. Dice:
voces desde el cielo que dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué es lo que le quiero enseñar? Isaac, para él era común ver a su padre postrarse, ofrecer un sacrificio y ver el poder de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y cuando él ve que no hay cordero en esa ocasión, él dijo: papá, ¿y qué pasa? Hermano, qué experiencia la que tuvo Isaac, quizás nunca la había tenido, de oír la voz del cielo que le dijo: Abraham, Abraham. ¿Sabe usted que posteriormente Isaac, usted lo puede leer ahí en su Biblia? Yo le puedo dar la cita nada más porque ya no lo voy a tocar. Puede leerlo en Génesis 24, lo puede leer en Génesis 25 y Génesis 28 también Jacob. ¿Qué ocurre? Abraham fue el ejemplo tangible, palpable. Cuando Abraham muere, Isaac se casa a los 40 años, dice la Biblia, y su esposa Rebeca le sale estéril. Increíble, hermano. 20 años después, dice la Biblia que vino Rebeca y le dice: Dios no me da hijos. Y dice que Isaac fue y oró por su esposa Rebeca y concibió. Isaac tenía 60 años. Y qué paciencia la de Isaac, que esperó 20 años sin hijos. Imagínese usted. Yo que esperé 3 años ya estaba desesperado. Porque mi esposa perdió 3. Y cuando leí eso, yo tuve que pedirle perdón a Dios. Isaac esperó 20 años porque él sabía que él era un milagro. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Él sabía que su madre lo había tenido a los 90 y pico de años y que Abraham tenía 100 años. Y él dijo: estoy joven todavía, gloria a Dios, hermano. Porque había copiado de su padre, que era un hombre de fe. La Biblia así lo dice. Había visto a su padre, había oído la voz del cielo que dijo: Abraham, Abraham. ¿Y qué es lo que le quiero enseñar? ¿Quiere usted que su hijo ame a Dios? Arrodíllese junto con él. Lea la Biblia con él. Hable de Dios con él. Muéstrele que Dios no es un cuento, que Dios no es una idea que se le ocurrió a alguien, que Dios es real. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Que él vea que Dios es real en usted primero. Por eso Isaac, cuando era una persona mayor de 60 años, ya su madre había muerto, su padre también, él fue a Dios. Le dijo: Padre, dale hijos, danos hijos. Y dice que quedó embarazada Rebeca. Y mira, hermanos, qué lindo esto. Cuando queda embarazada, dice que eran mellizos y venían luchando en el vientre, y la pobre Rebeca ahí le pateaban el estómago, me imagino yo, ¿verdad? Y aquí lucha. Y entonces llega Rebeca y se queja con él, le dice: mira, le dice, primero que no tenía hijos. Bueno, mire qué tremendo. Primero que no tenía hijos, ahora que tiene está sufriendo porque los muchachitos están ahí en el vientre. Y entonces sabe que le dice Isaac. Bueno, le dice: anda a consultar a Dios. Le dice, como dice: anda, yo ya te enseñé, y ahora estás embarazada, anda a buscar a Dios vos, le dice, como quien dice. Y dice que va Rebeca, y mire qué lindo, esto me encanta, mi hermano. Va Rebeca y le dice: Señor, pero mira, estoy sufriendo con esto. Y sabe que le dice, Dios le habló y le dice: son 2 varones, le dice. Qué tremendo, hermano. Y los 2 son 2 naciones, le dice. Y yo me ponía a pensar en eso. No había ultrasonido, no había ninguna computadora, no había nada. Y digo yo, qué tremendo, cómo Rebeca sabía que eran 2 varones. Dios se lo dijo, son 2 naciones. Hermano, qué Dios, aleluya, qué Dios maravilloso. Y ese Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Gloria a Dios. Somos nosotros los que hemos cambiado. Esa gente, hermano, iban y creían a Dios. La Biblia dice que el que llega a Dios creía que Él existe. Cuando un padre, óigame, se postra con esa fe, con esa seguridad: hijo, estamos pasando dificultades, pero no te olvides que Dios está en control. Él es real, Él no ha cambiado. Si nos sostuvo en el pasado, nos sostiene ahora. Él no nos va a dejar. Y el hijo de eso, oiga, téngalo por seguro que su hijo aprenderá, cuando usted ya no esté, a acercarse a Dios con seguridad, con fe y confianza.
¿Pero qué es lo que usted está enseñando? Hijo, a mi Dios ya no me voy. Anda vos a la iglesia, tal vez Dios te escucha a vos. Anda y pedí oración. Oye, hermano, no va a funcionar. ¿Sabe usted que hay muchos padres que eso hacen? Mandan al hijo a la escuela dominical y ellos se quedan. Bueno, ya no sigo predicando. Póngase de pie mejor. Gloria a Dios. Nuestros hijos son la herencia de Dios, que Dios nos ha dado. Pero es triste, hermano, lo que está sucediendo. Es triste, hermano. Cuando yo veo todo esto que está pasando, hermano. Este desorden en la sociedad. Yo digo, Padre, ¿qué está sucediendo, hermano? ¿Sabe? La única explicación es que nos hemos apartado de Dios. Hemos dejado las cosas más importantes. Yo voy a orar, le voy a pedir a Dios, como lo hago siempre. Yo oro por esta ciudad todos los días. Oro por ustedes, aunque no les conozca. Y yo no estoy aquí, hermanos, para venir como un domingo cualquiera. Déjeme decirle, hay una enorme preocupación por todo lo que está sucediendo. Debemos de educar a nuestros hijos. Debemos de ser consecuentes. Recuerde, son la herencia que Dios le ha dado. ¿Cuántos de los padres que están aquí me dicen, pastor, ore por mí? Yo lo hago siempre. Pero usted levanta su mano en fe que Dios es un Dios de orden. Pero haga lo que dice la Biblia. Deleítese en el Señor. No sea religioso. Ame a Dios. Sea consecuente. Padre, yo oro por tus hijos en este día. Oro, mi Dios, y sé que si mi corazón se entristece, Padre, al ver cómo se conducen muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, hay una consecuencia. Y es porque los padres no estamos dando un buen testimonio. Cuando nosotros como padres nos acercamos a ti, debemos de ser como Abraham, como Isaac, como Jacob, que eran hombres que se acercaban creyendo que tú existías, como dice tu palabra. A tal punto, mi Dios, que Isaac ese día oyó esa voz del cielo. Y estoy seguro, Padre, que todas esas experiencias que él miró con su padre le sirvieron el día que su padre ya no estaba. Porque lo vemos orando por Rebeca. Lo vemos siendo un hombre justo, un hombre preocupado por sus hijos. Padre, vemos a Jacob también aprendiendo de su padre. Y de allí surgió este dicho, Padre: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque los hijos aprendieron de sus padres. Oh, mi Dios, en este día es muy triste cuando vemos a los hijos metidos en drogas, metidos en pandillas, haciendo cosas indebidas, Padre amado. Es porque nosotros como padres no estamos enseñando valores. No estamos deleitándonos realmente en tu palabra, como lo dice. ¿Qué está sucediendo, Padre? Mira la situación allá en el Medio Oriente. Son cosas, Padre, que nos duelen lo que está sucediendo. Pero todo es porque se empieza enseñando cosas en casa incorrectas, Padre. Te pido misericordia. Oramos por la paz de Israel, como tu palabra dice, mi Dios. Oramos también por la gente inocente en Palestina. Allá hay siervos tuyos, allá hay obreros, misioneros. Oramos, mi Dios, que tengas compasión. Y no solo, Padre, por el Medio Oriente, oramos por todo este mundo. Sabemos que hay mucho desorden, Padre, en los jóvenes, en los hogares, en las familias. Hoy ya no se respeta ningún principio, no hay valores en las escuelas. Las escuelas se han convertido en centros de violencia. Oh, Padre, ten compasión. Es para llorar, es para estar de rodillas todo el día, pidiéndote misericordia, Señor, arrepintiéndonos, como decía Daniel. Hemos pecado, nos hemos apartado de tus mandamientos, hemos dejado tu palabra. Oh, mi Dios, ten compasión. Yo oro en este día, Señor, que te acuerdes
de los padres, mi Dios, que hacen su trabajo y que sus hijos, Padre, sean honestos, sus hijos puedan ver ese ejemplo consecuente. Y sabemos por tu palabra que tú dices, instrúyelo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que nosotros hagamos el papel, Padre, como tu palabra lo enseña, y miraremos hijos sanos, como dice tu palabra, poderosa será la generación de los justos. Riquezas y bienes habrán en su casa. Yo lo creo en este día, Padre. Bendigo cada familia, bendigo cada hogar, esos vientres, Padre, que van a dar a luz. Los bendigo desde ahora, esos matrimonios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada simiente, Padre, de tus hijos, en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Tome asiento y rapidito terminamos tomando la Santa Cena. Solo queremos recordarle a los hermanos que oramos que este sábado estaremos orando aquí en la mañana. Véngase después de las 8 de la mañana, estaremos orando. Hermano, es tiempo de orar, es tiempo de llorar, tiempo de buscar a Dios. Los días son malos y hay toda una humanidad en juego. Y la oración puede cambiar el destino de muchas almas. Oremos, Padre, bendecimos estos elementos, Dios mío. Tu palabra.